embalo con la alabanza. Bien. Bueno, pues vamos en esta mañana, pues con la ayuda del ordenador, bueno, con la ayuda del Señor, a continuar con nuestro estudio sistemático, la palabra del Señor expuesta, y como lo estamos haciendo de forma sistemática, la semana pasada, si os acordáis, bueno, la semana pasada, la semana pasada, es que he estado fuera de lunes a viernes. La semana pasada estuvimos hablando del llamamiento de Mateo, que en algunas partes de las Escrituras pues se le llama Leví y en otras se le llama Mateo. Bueno, eso ya lo explicamos. Hoy vamos a continuar en el versículo siguiente. Le voy a decir al hermano en qué versículo vamos a continuar en esta mañana. Normalmente lo tengo abierto, pero hoy acabo de abrirlo. Mateo 9, del versículo 14 al 17. Mateo 9, del 14 al 17. Y para hacer una breve introducción muy cortita, estamos en el libro de Mateo, donde Mateo, el autor, intenta mostrar constantemente que Jesucristo es el Mesías, el ungido, el enviado por Dios. Y hemos visto muchas cosas. Hemos visto el Sermón del Monte, donde él da lecciones de comportamiento, de educación, de moral, de relación interpersonal. Después vemos cómo él tiene poder para hacer todo tipo de milagros. Milagros no solamente con los seres humanos, milagros también en la naturaleza. Y cómo empieza a llamar ya a los... Bueno, tiene algunos discípulos, ahora en esta ocasión llama a Mateo. Y posteriormente, en estos textos que vamos a leer hoy, vamos a ver cómo él también se mete un poco con lo establecido, con lo preestablecido. Él trae innovaciones, trae novedades. A la gente no le gustan las novedades, nos gusta lo que se ha hecho siempre de una manera. Cuando nos cambian algo, yo como me cambian algo, esto lo he puesto aquí, cuando me lo ponen ahí ya no me gusta, como si fuera una religión que esto estuviera aquí en lugar de estar allí. Y ahora es la ocasión, Jesús, de hablar esto. Esta es una de las porciones que menos le gustan leer a las personas que no quieren cambio. Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, Juan el Bautista se refiere, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Por qué nosotros lo hacemos de una manera y vosotros lo hacéis de otra? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ahora vamos simplemente a desmenuzar breve, y vamos a intentar, siempre digo breve, pero como empiezo con ejemplos y testimonios, pues quizás me alargo y no me quiero alargar mucho, porque la verdad que predicando mucho tiempo cansamos. Si queremos ir al quid de la cuestión en esta mañana y al mensaje, lo que tiene Jesús o lo que tiene el Espíritu de Dios, que es el que inspiró la palabra para cada uno de nosotros. Bien, después de hacer el llamamiento de Mateo, que fue lo que vimos la semana pasada, y antes de llegar a los tres últimos milagros, que va a hablar de la hija de Jairo, de dos ciegos, de un mudo que recobra el habla, son todo tipo de milagros que el Señor hace, y antes de llegar a los milagros, para terminar este capítulo 9 y comenzar con el 10, tenemos este momento en que Jesús se encuentra los discípulos de Jesús con los discípulos de Juan el Bautista, y ahí tienen un choque. ¿Por qué hacéis las cosas de forma diferente? Nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no. Aquí falla algo. Pues estos versículos los que acabamos de leer nos muestran, lo he tenido que anotar para que no se me olvidara, la autoridad de Jesús para interpretar, criticar, modificar o aún anular costumbre. No la palabra es inmodificable. La palabra no se puede modificar. Si vamos a bautizar a alguien, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos decir en el nombre de Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Eso sería modificar la palabra del Señor. Jesús no vino a modificar la palabra, pero sí criticó, modificó y anuló costumbres religiosas que no revelaban para nada la verdadera esencia de la palabra de Dios. Y lo vamos a ver desmenuzando versículo a versículo. Es muy sencillico. En este caso, la autoridad de Jesús es puesta a prueba, una vez más,
por otro grupo religioso. ¿Quién eran? Los discípulos de Juan. Pero ¿cómo Juan el Bautista tenía todavía discípulos? Porque a pesar de que Juan no quería que le siguieran a él, sino que él dijo, he ahí el Cordero de Dios, seguirle a él, algunos se quedaron con Juan. Prefirieron las tradiciones del odre viejo y no quisieron pasar al odre nuevo. Bueno, pues ahí empiezan los enfrentamientos, cuando no quisieron seguir a Jesús. Pero como siempre, este enfrentamiento entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, esto nos va a traer una enseñanza. Y la enseñanza es que tenemos que aprender a interpretar las leyes divinas del reino de los cielos, las leyes divinas del reino de los cielos. Vamos a ver la pregunta que le hacen. Podemos volver a leerlo, los dos primeros versículos, el 14 y el 15 del capítulo 9. Repetimos la jugada. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué vosotros y los fariseos, y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Qué presenta el texto? Los discípulos de Juan el Bautista haciéndole una pregunta directamente a Jesús. Bien, pues algunas de estas personas del grupo de Juan el Bautista, ¿qué es lo que les pasó? Pues que se quedaron con Juan el Bautista y no siguieron a Jesús. Juan el Bautista no quería eso de ninguna de las maneras y ahora vamos a leer un texto para demostrar que Juan el Bautista no quería que lo siguieran a él. Él vino a preparar el camino del que venía detrás, no su camino. Él vino solamente a preparar un camino, el de Jesús, no el de Juan el Bautista. Y estos eran discípulos de Juan el Bautista. Se quedaron atrás en la visión, se quedaron atrás en la revelación de las Escrituras. Pues durante el poco tiempo que dura el ministerio de Juan el Bautista, ¿a qué se dedicó Juan el Bautista? Lo hemos leído muchas veces, a bautizar gente, a preparar gente para que se convirtieran en discípulos de Jesús, no en discípulos suyos. Objetivo, dar testimonio del verbo de vida y nunca dar testimonio de él mismo. Ese era el ministerio de Juan el Bautista. Y lo vemos incluso permitiendo, y vamos a ir buscando, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 39. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 39. ¿Dónde podemos ver que Juan no quería tener discípulos? Porque él permitía que sus discípulos le dejaran para seguir al Maestro. Lo vamos a leer aquí. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he ahí, he aquí, el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, no a Juan el Bautista. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde te hospedas? ¿Dónde pernoctas? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. La hora décima son las 4 de la tarde. La hora décima. Y se quedaron con él. Si era verano, seguramente sería la hora de la siesta, porque allí en Israel hace el mismo calor o más que aquí en España. Vale, pero no obstante, algunos discípulos de Juan el Bautista, pues sintieron celos del ministerio de Jesús. Algunos sintieron, a pesar de que el mismo Juan le dijo que siguieran a Jesús, sentían celos. Lo vamos a buscar en Juan, capítulo 3, versículo 26. Para darnos cuenta cómo algunos discípulos de Juan el Bautista sentían celos del ministerio de Jesús. ¿Os dais cuenta que somos muy humanos? Somos muy humanos. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¡Qué escándalo! Si yo estoy en la verdad, ¿cómo es posible que estos vayan detrás de ese? Qué difíciles son los cambios, Qué difícil es entender, es muy difícil. Pero bueno, y se quedaron con Juan el Bautista y fueron los discípulos que posteriormente discutieron con Jesús esto que estamos leyendo hoy. Oye, ¿por qué? Salió la religiosidad a flote. ¿Por qué ponemos silla o no banco? ¿Por qué la Santa Cena la pasan hombres o mujeres? Eso no tiene que ver con la palabra. ¿Os dais cuenta? Y gracias al Señor que nosotros avanzamos. Pero ¿cuántas personas se quedan en el siglo XIV o en el siglo XIII?
Porque todo lo que no trastoque la doctrina ni la palabra de Dios se puede cambiar, no pasa nada. No pasa absolutamente nada, porque lo importante es que las almas vengan al conocimiento de la verdad y conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Lo que pasa es que eso nos cuesta. ¿Por qué? Porque somos todos los seres humanos. Aquí nadie está jugando a nadie. Somos seres de costumbres. Seres de costumbre. ¿Es así? Y lo que tenemos que hacer es respetar, tolerar y nunca juzgar. ¿Por qué tú lo haces así y por qué yo no lo hago de esta manera? Cada uno es pues como es. Porque estamos hablando de costumbres, que no de doctrina, que son dos cosas completamente distintas. Y al parecer, pues estos que tenían celos y no querían seguir a Jesús, pues formaron otro grupo. Y de hecho, eso lo vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que formaron otro grupo los que siguieron a Juan el Bautista. En Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 3. Vamos a ver, como siempre, hubo un grupo que todavía eran fieles seguidores de Juan el Bautista. Como esos que dicen, yo, católico, apostólico y romano de toda la vida, yo no me cambio. Bueno, no me estoy metiendo con los católicos, Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, eran de Juan el Bautista, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Allí nos quedamos. Hasta allí llegó nuestra fe, en el bautismo de Juan. Más allá no hemos seguido. No hemos quedado con él y estamos convertidos a esta religión, a la religión de Juan el Bautista. No vieron la siguiente revelación. No entendieron que Juan era el preparador del camino, pero él no era el camino. Y todavía quedaban algunos residuos de discípulos de Juan el Bautista. Y ahora vemos que le preguntan, no hace falta leerlo, ¿por qué nosotros y los fariseos sí ayunamos y tus discípulos no ayunan? Muchas veces. ¿Por qué dice muchas veces? Porque era una costumbre judía ayunar. El ayuno era una práctica frecuente, tanto como la limosna y como la oración. Oración, limosna y ayuno eran costumbres judías. Eso podemos encontrarlo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, pero solamente era obligatorio según la ley, no lo vamos a buscar todos estos textos, de Levítico 23, por ejemplo, que tenían que ayunar solamente un día, el día de la expiación. Sin embargo, en otras enseñanzas del Antiguo Testamento no es un ayuno literal de evitar alimentos, era otra palabra, pero no me salía, era otro verbo, de abstenerse de alimentos. Y, por ejemplo, este versículo, si podemos leerlo, en Isaías 58, capítulos 6 y 7. La definición que da el profeta Isaías de lo que es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno. Isaías 58, 6 y 7 dice así la palabra. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Más bien este fue el ayuno que yo escogí. El ayuno. ¿Por qué? Porque al ser humano por naturaleza, como somos animales racionales, no es un insulto, de costumbre, bueno, pues lo dice la palabra y hay que ayunar como costumbre. ¿Por qué nosotros sí ayunamos? Porque lo dice la palabra. No, la palabra, perdón, usted dice que el día de la expiación los judíos tendréis que ayunar. Y sin embargo, Isaías y Zacarías, que no lo vamos a leer, en Zacarías 7:1-10, por si a alguien le interesa, se está hablando de que el ayuno real, el escogido por Dios, es el hacer bien a los demás. Sin dejar también de que el ayuno es importante. El tema, cuando tú al cuerpo, lógicamente, no le estás dando alimento, pues estás mejor preparado para dedicarte a la oración y a la oración. Cuando hay ayuno, la oración fluye de otra manera. No hay ahí ni acidez, ni hay digestiones, el cuerpo está más tranquilo. El ayuno es bíblico, nadie está diciendo que no sea bíblico. Pero aquí hubo una discusión por cuestión del ayuno, pero a los judíos se les había olvidado porque estaban más pendientes de la letra, de las costumbres, de lo que se hacía siempre. Dios pide, dicen tanto Isaías como Zacarías, que este ayuno no es literal, sino un amor cuyo alcance sea tanto para el Señor
como para los hombres. ¿Y qué le responde a la pregunta de los discípulos de Juan? ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Le llama al ayuno, le llama luto. O sea, ¿vamos a ayunar ahora que está aquí el novio? Hombre, cuando lo crucifiquen y cuando se vaya de la tierra, pues habrá que empezar a ayunar. Pero ahora, si esto es una boda, estar con Jesús es una boda, mejor que una boda. Y claro, vamos a ver cómo eran las bodas judías, porque los judíos entendieron perfectamente a qué se refería Jesús cuando decía el tema de la boda. ¿Qué es lo que utiliza? Pues una figura literaria en función a una costumbre judía. La costumbre judía era que una boda duraba, creo que 7 días. 7 días. Las bodas gitanas antaño duraban 3 días. Hay un hermano que conocemos, que se llama Lico. ¿Conocía el Lico? Lico es gitano. Pues a la boda de sus padres fue mi madre. Y mi madre dice que la boda duró viernes, sábado y domingo. Digo, madre mía, 3 días. Pues más sorprendido me quedo cuando veo que en las costumbres judías de antaño una boda duraba 7 días de celebración. Claro, eso es para hacer énfasis en la alegría que hay en una boda. Estáis de boda. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está en medio de vosotros. Ahora no es tiempo de pamplina, ahora es tiempo de escuchar la palabra viva del cielo. Ahora estamos en otro tiempo. No es que hoy es 13 de mayo y todos los 13 de marzo a las 7:30 nosotros tenemos por costumbre, pero podemos cambiar el programa, no pasa nada. Porque a lo mejor yo tengo algo sistemático, pero si vienen 8 personas nuevas hay que cambiar rápidamente el programa y lanzar el mensaje de evangelismo. No, pero ¿cómo vas a hacer eso? Porque se puede hacer. Porque lo importante es que las almas vengan al conocimiento de la verdad, no que entren en nuestra rueda de costumbres, que es otra cosa completamente distinta. La figura literaria, ya lo he dicho, está hablando de una boda, donde durante 7 días las puertas, los judíos, las mantenían abiertas y recibían a los amigos más íntimos. ¿Para qué? Pues para compartir la felicidad del matrimonio. Había alegría en una boda. Y cuando Jesús dice literalmente a los que están de boda, aquí voy a soltar una parrafada griega, pero hay que hacerlo para poder entenderlo, a los que están de boda. Literalmente lo que está diciendo Jesús es, Huios homunfon, le está diciendo a los hijos de las cámaras nupciales. ¿Quién son los hijos de las cámaras nupciales? Los amigos de confianza del novio y de la novia. Eran los que le acompañaban en su gozo y la celebración durante toda la semana. Y eso le está diciendo a sus discípulos, tenéis que tener la misma alegría que los íntimos amigos del novio y de la novia durante 7 días, durante todo el tiempo que dure su celebración. Y tenéis que estar de alegría ahora que el novio está en medio de vosotros durante todo el tiempo que dure mi ministerio aquí en la tierra. Y a posteriori, lógicamente. No voy a añadir mucho más, aunque aquí hay mucho para decir, pero no voy con respecto a ese tema. Pero sí remata la frase diciendo, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Está diciendo, hay tiempo para todo. Tiempo para reír, tiempo para llorar. Tiempo para amontonar piedras, dice Eclesiastés, y tiempo para esparcirlas. Tiempo para abrazar y tiempo para dejar de abrazar. Hay tiempo para todo, pero nosotros no marcamos los tiempos. En esta dispensación los tiempos los marca el Espíritu Santo. No las costumbres humanas, los marca el Espíritu Santo en función a la necesidad. Y después veremos algunos ejemplos de predicadores como Hudson Taylor y otros predicadores a lo largo de la historia, cómo cambiaron normas, costumbres y formas de hacer y las iglesias crecieron y se multiplicaron, porque esa era la voluntad perfecta de Dios. No había ningún temor a los cambios. Pues igual en nuestra vida cristiana, el ejemplo que está poniendo Jesús. Así como hay momentos de victoria, hay momentos en que nos encontramos bien y gozo, pues también vienen días difíciles. Eso nos pasa a todos los que estamos aquí, donde nuestra alma se viste de cilicio y el ayuno es necesario, pero no por siempre, porque al final de todo la tormenta se terminará y vendrá el sol de justicia. Por lo tanto, el ayuno también tiene su tiempo. Y Jesús lo único que está discutiendo es esa costumbre de hacerla. Porque os acordáis, ¿qué es lo que decía el fariseo? El fariseo orando, ¿recordáis lo que decía? Gracias, Señor, que no soy como ese. Doy limosna, ayuno 2 veces a la semana. Era más bueno que Dios. Porque el Señor decía una, pero él decía 2. Porque era más bueno. Su costumbre era... Se medía el grado de espiritualidad por la cantidad de oración, por la cantidad de ayuno y por la cantidad de limosna. Daros cuenta,
Por las obras. Se medía el grado de espiritualidad de una persona judía por la cantidad de ayuno. Y si alguien ayunaba toda la semana, ¡buah!, pues ese prácticamente tocaba el cielo con las manos. Daros cuenta que eso es muy humano y nos puede pasar, y de eso nos ha pasado a todos. Bien, Jesús viene a traer nuevas ideas para contradecir la tradición religiosa de estos señores fariseos. Y ahora pone un ejemplo sencillísimo que lo entiende todo el mundo, y estamos en el mismo capítulo 9, los dos siguientes versículos, el 16 y el 17, el ejemplo del paño y del vino. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro pues se conservan juntamente. ¿Qué tuvo que hacer, Jesús aquí en esta ocasión? Pues tuvo que lidiar para introducir nuevas ideas. Cuando alguien quiere hacer un cambio, ahí cuesta, ¿eh? ¿Cómo? 32 años haciendo... No, tú aquí venía a cambiar nada, imposible. Pues Jesús vino a cambiarle el chip a los fariseos y eso les costó muchísimo. Lo he apuntado literalmente de un comentarista. Dice, Jesús tuvo que lidiar con el problema de querer introducir nuevas ideas en la mente de personas arraigadas a sus antiguas tradiciones religiosas. Yo recuerdo, nunca se me olvidará, hace como 30 y tantos años, en la calle Alvar Fañez de aquí, en otra calle, que tuvimos una iglesia aquí en San Antón, no recuerdo cómo era la calle, no me acuerdo ahora mismo. ¿Cuál? Calle Hermanos Pinzón. Hermanos Pinzón 15, efectivamente. Yo recuerdo en un culto que Joaquín, cuando se convierte al Evangelio, como él tocaba la batería en un grupo de músicos, él, para atraerlo al Señor, le dijeron, oye, mira, pues podemos añadir un instrumento, era para atraerlo, ¿no?, a la iglesia. Montó su batería y dice, bueno, y nos enseña si te quedas ahí unos días. Cuando llegaron algunos hermanos al culto, dijeron, ¿una batería esto qué es? ¿La fiesta del pueblo o qué? Y se largaron corriendo. ¿Cómo nos vas a cambiar a nosotros una batería, por Dios? Una batería. Y salió el hermano Cayetano de lo Campano y un montón de gente salieron corriendo cuando vieron una batería en la iglesia. Esa es la religiosidad a la que me estoy refiriendo. ¿Qué tendrá que ver eso con el Evangelio y con el mensaje de salvación? ¿Una simple batería? ¿Os dais cuenta? No estoy intentando introducir una batería, porque aquí quiero que en este local tan pequeño una batería nos volvería locos a todos, ¿entiendes? Simplemente son ejemplos que quiero poner para que entendamos a lo que Jesús se refería. No importa, sí que hacer cambios se hacen, siempre y cuando no se trastoque la palabra del Señor ni la voluntad del Señor. La tradición enseñaba que el verdadero religioso se medía por la cantidad, ya lo he dicho, de ayunos, oraciones y limosnas que daba. En Lucas 18, 11, 12, vamos a leerlo. Lucas 18, 11 y 12. Esta es la oración del fariseo, que lo he dicho, pero lo vamos a leer porque cuando se lee es mejor. Queda en la mente. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Recordad, fariseo, amigos de los discípulos de Juan. Dios, te di gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Sin embargo, no salió justificado delante de la presencia del Señor, porque el otro sí entró en la parte espiritual, no en la religiosa, diciendo, es verdad, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Y el pecador salió justificado y el fariseo religioso pues no salió justificado, porque el Señor no estaba de acuerdo con ese corazón. Quería enaltecerse por encima, un corazón orgulloso, soy más espiritual que tú, porque leo la Biblia más que tú, porque oro más que tú y doy más ofrenda que tú. Jamás podremos decir eso, nunca lo hagamos. Sin embargo, Jesús aclaró que es muy difícil mezclar las verdades reveladoras del Evangelio con las creencias y tradiciones humanas. Jesús mismo lo dejó bien claro. Pero esto, por más que se predique, es lo más difícil de introducir en cualquier iglesia. ¿Cómo? Cuesta. Vamos a dejar la religión, vamos a costumbre, a que tú en tu casa tienes un sitio del sillón donde te sientas. Yo tengo un rincón, como vengan mis críos y me lo quiten, ese es mi sitio, porque somos personas de costumbre. Y me siento en la misma silla a comer. ¿Cómo te has sentado en mi silla? ¿Qué pasa? Pues podríamos jugar a sentarnos cada día en un sitio distinto y en una silla distinta para ver que no pasa absolutamente nada. Si somos de costumbre en lo natural, imaginaros cuánto más en lo espiritual. Terminamos. Las dos figuras literarias que emplea son, la primera, está hablando de remendar, eso lo sabéis, un vestido roto,
un vestido viejo, si le pones un paño nuevo, lo voy a leer tal como lo es, esto sí tengo que leerlo. Dice, todos sabemos que después de muchas lavadas, esto otro comentarista, los vestidos tienden a encogerse. Y si alguien le pone a la rotura un paño nuevo, cuando éste se ha lavado varias veces, el paño nuevo se encoge y tira del otro y lo rompe. Lo que está diciendo es que lo nuevo con lo viejo no compagina, y lo viejo con lo nuevo tampoco, es lo nuevo con lo nuevo. Lo nuevo con lo nuevo sí. Eso no trae ninguna rotura, no trae ningún daño al cuerpo de Cristo, pero la segunda alegoría me gusta mucho más. ¿Cuál? La del odre. ¿Qué era un odre? La piel de un animal cocida, pulida, cosida por las piernas y por donde la cabeza y el cuello, por ahí se echaba el vino. Si el cuero era nuevo, como el vino seguía fermentando dentro del odre, no pasaba nada porque tenía elasticidad y el odre se estiraba. Pero como se le ocurrieran echar vino nuevo en un odre que ya no podía estirar más, el odre se rompía y el vino se derramaba. Eso está diciendo, en un odre viejo de costumbres tú vas a echar el vino nuevo del Espíritu Santo, se rompe, se derrama el vino y no hay nada. A veces no ocurren cosas por eso, porque nos gusta mantener el odre viejo. Y el odre viejo no va a estirar ni un solo centímetro. Y como el Señor quiere hacer cosas nuevas y tengamos un odre viejo, se va a romper siempre el odre. Y el vino se va a derramar. Por eso siempre hay que estar dispuesto a que el odre, las formas, el recipiente, sea nuevo, sea flexible. Tenemos que ser flexibles. No rígido, porque lo rígido se rompe. Lo flexible tiende a ceder, a permitir. Lógicamente, todo aquello que esté dentro de la voluntad y de la palabra del Señor. Que no se nos olvide que yo no quiero decir algo que pueda ofender a nadie. Lo nuevo con lo nuevo, nunca con lo viejo. Lo nuevo con lo nuevo, nunca con lo viejo. Es el último párrafo, para terminar. Ahora vamos a ver algunos testimonios históricos y con esto terminamos. Es imposible conciliar las verdades del Evangelio, lo hemos dicho, con las creencias y tradiciones de la religión. ¿Por qué? Porque se oponen entre sí, es imposible. El cristiano tiene que estar abierto para no caer en este error, negándose a aceptar posibilidades de nuevas formas. No cambio por cambio. Ahora, para darle el gusto a los jovencicos, pintamos esto de verde. Y mañana ya no viene y se queda esto pintado de verde. No, yo no me... Y ahora vamos a poner la silla en círculo. Y ahora vamos a hacer otro cambio. Ahora vamos a poner aquí luces de estas como las que hay en los bailes. Vamos a hacer cambios para atraer a la gente. Por favor, no me refiero a esas cosas tan livianas. Me refiero a otras cosas, en función de la necesidad real. Si tenemos que ceder y ser flexibles, tendremos que serlo. Y vamos a empezar con David Yonggi-cho. La iglesia más grande del planeta se encuentra en Seúl, Corea del Sur. No Corea del Norte. Corea del Norte no hay iglesia evangélica ni una, lo que es persecución. Tiene, en la actualidad, fecha de hoy, lo intenta actualizar, 830.000 miembros. Se encuentra en la isla de Jeolldo, en Corea del Sur. El fundador fue David Yonggi-cho, lo fundó con su esposa y su madre en el año 1958. Denominación Asamblea de Dios, ni una sola queja, ni una sola crítica contra la iglesia, buen testimonio hasta el año 2023. Por lo tanto, puedo hablar de dicha iglesia. No sé si son 12.500 pastores, 37.000 diáconos, pero bueno, a mí los números nunca me han asustado. Yo estoy contento con estar entre 20 hermanos, soy feliz. Pero bueno, Dios les dio esa gracia a estos hermanos en aquel sitio. Bien, el Evangelio hasta el año 73, hasta que David tuvo que irse a la guerra, el pastor tuvo que marcharse, pues la iglesia se quedó vendida y empezaron a orar, vendida en el sentido en manos de nadie. Y empezaron a trabajar con células por las casas. De hecho, todos los creyentes que llevamos mucho tiempo convertidos, ¿a que todos habéis oído hablar de las células? ¿Quién no ha oído hablar de las células por las casas? Pues el tema de las células por casa, esto viene de esta iglesia de Corea, de David Yonggi-cho. Mirad, quiero leerlo porque esto sí lo he cogido de un extracto para que veamos lo que ocurrió. Yonggi-cho, Iglesia del Evangelio Pleno de Jeolldo. Por si queréis buscarlo en internet, ver cómo hacen los cultos, son fantásticos. Hombre, al haber tanta gente, tienen 10 cultos los domingos y tiene capacidad para 16.000 personas, el local de culto. Multiplica 16.000 por 10, son 160.000. ¿Dónde meto a los otros 600 y pico mil? Van rotando día a día. Bueno, lógicamente, quiero decir que yo no soy de los que hablo de mega iglesias, de las actuales, del neopentecostalismo este que viene de americano. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una iglesia puntual, en un lugar puntual, que Dios la bendijo de una forma puntual. Pero esta fue no la revelación, sino la táctica nueva que tuvieron que cambiar para que la iglesia
creciera. Bien, prácticamente el modelo consistía en establecer a un hombre que desempeñaba la función como el líder del grupo familiar, el cual era encargado de predicar el mensaje del Evangelio a todos los invitados. Se dividió Corea por zonas, como si Cartagena decimos Barrio Peral, Las 600, Los Molinos, y colocar una célula de personas que se reúnen en una casa a escuchar estudios bíblicos y una persona responsable para que el Evangelio se extendiera. Bueno, una forma de hacerlo. Y aquello no funcionaba, entonces el pastor Cho le pasó lo siguiente. Sigo. No habían hombres con tiempo disponible para dedicarse a esta labor. Sus trabajos no se lo permitían. Pidiendo dirección, se pusieron a ayunar pastores, diáconos. Pues el pastor Cho, juntamente con los diáconos y demás, encontró en la Biblia pasajes, los conocemos, donde le mostraba que había mujeres que se dedicaron al trabajo en la obra del Señor, lo que le dio la idea de instalar mujeres para esa tarea. La nueva idea chocó tremendamente con la cultura oriental. Aquí choca por otras cosas, pero allí chocó por la costumbre oriental, porque a la mujer no se le acepta, en lo secular también, ejercer ningún privilegio de autoridad. ¿Cómo? ¿Mujeres? Pues sí, mujeres. Es que hace falta, es que el Evangelio se tiene que extender, es que no contradice la palabra del Señor. ¿Y qué trajo esto? Una explosión increíble, y la Iglesia creció de una manera desmesurada. Si hubiera tenido temor y no hubiera entrado en esto, bueno, pues seguirían allí los 32 que eran, o los 40, tampoco pasa nada. Pero mira, el Señor hizo la obra y muchas personas, incluso en la BBC, han salido programas de esta iglesia, como el Evangelio ha alcanzado a todos los estratos sociales, personas con todo tipo de problemas, como el Evangelio ha cambiado incluso la sociedad de allí. El Evangelio tiene poder para cambiar. Y ellos estuvieron dispuestos al cambio y Dios trajo una bendición. Ahora no quiere decir que nosotros vayamos a hacer lo mismo para tener una iglesia de 830.000 miembros. Eso es una locura, ¿eh? Estoy hablando de cosas puntuales. El Señor tiene con cada iglesia su propósito y ya está. Lo que estamos hablando es de ser flexibles como el odre. Y nuestra oración al Señor: quiero ser como un odre, flexible, para que tu vino nuevo quepa en mi vida y esté dispuesto a servirte, y que otros puedan beber de ese vino, como hemos cantado en la alabanza de esta mañana. John Bunyan. ¿Quién no conoce a Juan Bunyan? A ver, decidme, venga, los evangélicos de toda la vida, la obra literaria por excelencia de Juan Bunyan. El Peregrino, ¿has visto? La conoce, eso lo conoce cualquier cristiano. Bien, pero como cuando Juan Bunyan escribió en el libro por allá, 1600, 1700, no recuerdo, hace siglos, no le aceptaron el libro. No se lo aceptaron. ¿Qué? ¿Vas a escribir eso? Eso, ya salieron los discípulos de Juan el Bautista. ¿Qué? Que vosotros no ayunéis. Se escandalizaron, porque él escribía utilizando símiles. ¿Sabéis lo que es un símil? Una alegoría. Cuando un cristiano se convierte al Señor, ¿qué es lo primero que te viene? Primero gozo, después te viene la duda. ¿Y si te has equivocado? ¿Y si no estás en la religión correcta? Pues este hermano, de forma magistral, cuenta el peregrinaje de una persona desde que acepta a Cristo hasta que llega al cielo, pero en forma de alegoría. Esto hay que saber un poquito de literatura, pero lo vais a entender. El peregrino va con una gran mochila y cuando llega al pie de la cruz, la mochila se le cae sola, se encuentra con una persona que intenta desviarla del camino y esa persona se llama Duda. Le pone nombre a las personas, una persona que se llama Duda, otra que se llama Desánimo, otra persona que se llama Desaliento, y es una obra literaria, es una joya de la literatura evangélica. Después salió La Peregrina también, pero existe El Peregrino de Juan Bunyan. En aquella época eso no lo aceptó absolutamente nadie. Una novela que relataba el peregrinar de los cristianos en esta tierra, desde su conversión hasta el cielo, pero lo hizo en un estilo literario que nadie había usado jamás en ese siglo: alegorías. Fíjate qué tontería, alegoría. Si eso después en casa busquéis lo que es una alegoría. La nueva idea fue rechazada por los ministros de aquel entonces, los pastores. ¿Qué va a escribir ese libro? Pero eso no lo detuvo y escribió El Progreso del Peregrino, el libro más leído a nivel cristiano mundial después de la Biblia. Y eso lo sabemos los creyentes que hemos leído este libro, y es el libro que puedes regalar a un recién convertido para que entienda cuál es su proceso desde que se convierte. Interesantísimo libro. Finalmente, pues os voy a hablar, por ejemplo, de Hudson, yo no sé hablar inglés, Hudson Taylor. Este hombre era inglés, los misioneros ingleses, fundadores de esta iglesia. Y verás cómo podemos entender muchas cosas. ¿Qué le pasa a los fundadores ingleses? Porque ellos quieren ir, introducir sus costumbres. ¿Qué hacen los ingleses? Tomar el té a las 5 de la tarde cogiendo la taza con el dedo estirado, ¿no? Y comer sus pastas, no pasa nada. Cada uno tiene sus costumbres.
Entonces, claro, cuando vienen y evangelizan, aquí en Cartagena, pero yo no voy a hablar de Cartagena, Hudson Taylor habla de la predicación de los ingleses en la China, para no meterme con la iglesia, porque no es mi intención. Mi intención es predicar la palabra del Señor como está escrita, nada más. Bien, hubo un hombre llamado Hudson Taylor que fue a China a averiguar por qué los misioneros ingleses fallaban y la gente no se convertía a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando le predicaban a los chinos le obligaban a meter sus costumbres, a que se vistieran como los europeos. ¿Qué es lo que hizo Hudson Taylor? Estudió chino, aprendió chino durante más de 10 años, se vistió como un chino, se dejó el pelo largo como un chino, se hizo una coleta como un chino y vistió un kimono chino. ¡Ya está! ¿Qué pasa por romper las costumbres? Como hicimos durante la colonización española al llegar a América. Llegamos a aquellos nativos y le dijimos, cierra los ojos y ora al Señor, y mientras que cierra los ojos le quitamos el oro y dejamos la Biblia. Hombre, por favor, eso fue lo que ocurrió. En lugar de dejarles sus costumbres, intentamos meterles sus costumbres. Por eso nosotros en nuestros colegios nos enseña el 12 de octubre de 1492, Colón, al mando de 3 calaveras, la Pinta, la Niña y la Santa María, llegaron cuando Rodrigo de Triana dijo, ¡tierra, tierra! ¿Verdad? Eso nos han contado a todos los que tenemos más de 50 años. Ahora habla con un dominicano, que llegó a la isla de Guanajaní. Y muchos no pueden ver a Colón, porque no vino a evangelizarnos, vino a robarnos, vino a violar nuestras mujeres, vino a hacer barbaridades. Y el evangelismo no es imponer tus costumbres, imponer tus tradiciones, sino es hacerse judío a los judíos y griego a los griegos. Y esto por amor a Dios. Y por amor al pueblo chino, este misionero inglés hizo lo siguiente. Yo lo he dicho porque me lo sé de memoria. Se dio cuenta que el problema era que cuando un chino creía en Jesús, lo querían obligar a abandonar su vestuario, manera de hablar y aspectos culturales. La solución fue fácil, aprendió el chino, se dejó crecer el cabello hasta formarse una gran trenza, se puso un kimono y vivió entre ellos de acuerdo a sus aspectos culturales. Resultado, que el evangelio entró en el interior de China. ¿Os dais cuenta que a veces hace falta saltarse las costumbres para que el evangelio corra? Y hay muchísimos más, pero no voy en esta mañana porque no tengo tiempo. A ver si hay alguna cosa más por aquí. No hay nada más. Bien, yo siempre he hecho mención, por si tenéis oportunidad de adquirir un libro, que habré repetido de aquí hasta la saciedad, un misionero más reciente se llama Don Richardson, y el libro se llama Hijo de Paz. Y habla de que cuando uno es llamado a las misiones, cómo tiene que cambiar sus costumbres y sus arraigos para que el evangelio penetre. Cuando se predica entre esquimales, aquel misionero que fue a Groenlandia cambió una parábola y dijo que el pastor, cuando tenía 100 pingüinos, se le perdió un pingüino y fue en busca del pingüino perdido. Claro, porque ellos no habían visto una oveja en la vida. Y hay tribus donde no conocen lo que es el pan, pero sí el maíz. Entonces hay un versículo que se dice, yo soy el maíz caído del cielo. ¿Por qué? Porque el maíz es el alimento completo para esa tribu. No es fácil. No es tan sencillo, es difícil. Y estoy hablando de otros países. Tenemos nosotros problemas a veces de costumbre en nuestro propio país. Imaginaros los choques culturales. Y ahora que vivimos la globalización, personas de otros países, a que os chocan, cuando vinisteis, los que vinisteis de República Dominicana, a que os chocaron cosas de España. Lo primero que os chocó fue la mala sombra que tenemos los españoles, ¿no? Y la educación del latino, de gracias, por favor, muy amable, eso fue lo primero que os chocó. Bien, pero dentro del pueblo de Dios tenemos que salvar esas barreras. Y tenemos que hacernos griego al griego, judío al judío, por amor a Dios y para que la gente se convierta. Si seguimos nuestras tradiciones y costumbres, pues así nos va a ir. Y pasarán 300, 500 y seguiremos siendo los mismos. El evangelio tiene que extenderse, que corra la palabra de Dios, aunque tengamos que romper esquemas, no pasa nada. No habla ahora de vestirnos de payaso y salir por las plazas a predicar, que también se hace. Y además el mensaje no va con este objetivo, de que cambiemos nada, porque estamos bien como estamos. Y de hecho el Señor ha ido mostrando cosas, ¿verdad, Paco? Lo hemos hablado muchas veces y hemos ido introduciendo cambios en función de conforme el Señor va mostrando. A veces nos escandalizamos por cosas cuando había, oye, ¿por qué no hacemos la alabanza seguida? Y me dicen, no, el cántico hay que hacerlo de una manera. Entonces, claro, esas cosas, como hemos nacido en denominaciones distintas, aquí se han visto todas ellas. Y voy a hablarlo con libertad. ¿Por qué? Porque esta iglesia está unida y hay amor entre los hermanos y hay aceptación y tolerancia y somos flexibles. Y yo pienso que la mayoría, por no decir todos, somos odres. Que estamos o no, yo pienso que sí, ¿verdad? ¿Que es poco a poco? Pues no pasa nada, y además tampoco hay que cambiar nada. Oramos, que los jóvenes vengan a los jóvenes, pero yo no voy a forzar ninguna situación, vamos, que a veces
Las puertas se abren solas, las abre el Señor. ¿Y sabes lo que hacemos a veces los cristianos? Empujamos las puertas y las rompemos a la fuerza. Y no podemos forzar las situaciones porque no funciona así. Y yo a veces me desengaño, pues el Señor dice, no, que me deje a mí, que tú no hagas nada, que tú metes la pata cada vez que te mueves, Domingo, que te estés quieto, que soy yo el que va a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Vosotros, vuestra obligación es orar y seguir como está, y yo haré el resto, con un corazón flexible. Este es el mensaje de esta mañana para nuestras vidas. Bien, pues hacemos una oración y pedimos al Señor que se haga carne de nuestra carne su palabra, su palabra. Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, queremos sacar en esta mañana conclusiones de tus enseñanzas, pero con el único motivo de agradarte y con el único motivo, la única motivación de que las almas puedan convertirse y puedan aceptarte a ti como Señor de sus vidas. Queremos estar abiertos, Señor, haznos creyentes flexibles, abiertos, Señor, a todo aquello que esté dentro de tu voluntad, lógicamente, y dentro de tu palabra, por amor a las almas que se pierden. Bendice esta iglesia como lo estás haciendo y, Señor, bendice nuestras vidas y que podamos ser sal, luz y ejemplo a otras personas y que muchos puedan preguntar qué ocurre en nuestras vidas y podamos darles testimonio de que tú vives y eres real. Te damos gracias por este tiempo que tú nos ofreces en esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.